Ante todo, agradecer la invitación. Bueno, por la economía desde muy joven, no sabía si estudiar realmente literatura, lingüística o matemáticas. Entonces, casi dos extremos. Y tenía un cuñado que estudió economía, incluso escribía sobre economía de Expreso. Yo tenía 33 y media y me convenció un poco para integrar más economía, ¿no? Y ahí estoy. Servidor público creo que ha sido casi de casualidad. He tenido poca experiencia en servidor público. Fue asesor de un ministro en los 80s, en la época de Belaunde, Iván Rivera, que ya murió. Después fui gerente del Banco Hipotecario, a los 30 años, algo así, que era público, pero después creo que ha sido mi interés en la inflación. Entonces, la primera vez que he estado en servicio público ha sido en el 90, cuando entro al directorio del Banco Central en agosto del 90, ¿no? Para la estabilización. Y era por el interés, precisamente, en el caso de la inflación y qué medidas podía tomarse lo que me hizo entrar allí, ¿no? Y después mi experiencia ha sido esa, director del Banco Central 90, director 90 2001, 2003 y después presidente hasta 2006, ¿no? Pues ha sido Banco Central, básicamente. O sea, una mezcla, no sé si sería el país, pero sí un interés muy grande en atacar la hiperinflación. Y lo ha hecho muy bien y nos ha dejado y nos da mucha calma de eso. Muchas gracias. Hasta el momento, por ello nosotros lo consideramos todo un lord. Muchas gracias. Quiero un fuerte aplauso para el doctor. ¿Qué ejemplos en el mundo destacaría donde el mérito ha sido clave en la gestión económica? En todos los países que les ha ido bien casi, ¿no? Uno puede ver incluso en China. El Partido Comunista es meritocrático. O sea, los mejores jóvenes chinos, porque quiere ascender, por ambición, se meten al Partido Comunista Chino, que es bastante meritocrático. O sea, gente tiene muy buena. Y el servicio civil chino fue reconstruido con Deng Xiaoping. También una cosa fundamental que hizo Deng Xiaoping, además de las reformas, era la necesidad de construir un servicio civil. Y era la tradición del imperio chino. O sea, los mandarines. O sea, la administración del imperio chino está llamando mandarines. Eran jóvenes brillantes, de cualquier origen, que fueran inteligentes, nombrados como funcionarios, que abusaron, etcétera, ¿no? E incluso se han visto los mandarines que tienen unas uñas así larguísimas para jactarse que no tenían que usar las manos. O sea, que están encima del resto de la gente que no tenía que usar sus manos porque tenían unas uñas que les impedían hacer cualquier cosa, ¿no? Pero era meritocrático, eran jóvenes brillantes que entraban a estudiar para servir al emperador. Y tiene esa tradición. Japón mismo, a los 30 años de la apertura de Comodoro Perry que toma Japón, usted ya tenía 30% de los funcionarios públicos más altos de Japón habían estudiado en la mejor universidad del mundo. O sea, menos de 30 años de la apertura de Japón al mundo. Uno va a tener un servicio civil eficiente, ¿no? Singapur, casi lo expulsan de la Federación Malaya, Singapur. Conflictos étnicos entre gente que se niega los malayos y los indios y los chinos. ¿Quién apostó por meritocracia? La frase que tenía Kim Jong-un, ahora tiene un ingreso per cápita más alto que Estados Unidos, más alto que cualquier país europeo. Era un país sumamente pobre. Conozco al que ha sido ministro de Economía en su ocasión, incluso el Deputy Prime Minister, casado él es de origen indio, casado con una de origen chino, y dice que sus hijos parecen peruanos. El tipo me contaba cuando fue niño, estaba en una casa que no tenía agua ni electricidad, nada, ¿no? Es el país más rico del mundo. La frase que yo leo, que pues, tengo que decir en inglés porque soy de inglés, you pay them peanuts, you will have monkeys. Si le pagan en maní, van a tener monos. Si le pagan nada, van a tener monos. Y los sueldos en Singapur, realmente el sector público, son impresionantes, ¿no? Los ministros ganan encima de $2 millones, etcétera. Pero ¿por qué es meritocrático? No es de favores, es otra cultura. Y es el país que más rápido hace adelante. Un caso que estaba casi un estado que parecía fallido, que no pueda prosperar, es más rico que Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Los casos son muchos. Los países exitosos han tenido un sistema meritocrático, un servicio civil eficiente. Obviamente el sistema meritocrático pueda funcionar en las condiciones adecuadas. China, con su sistema meritocrático mandarín, no progresaba, porque no hay las condiciones de mercado, etcétera, para poder desarrollarse, ¿no? Buenísimo.
¿Y cómo evalúa la importancia de contar con instituciones económicas sólidas para enfrentar crisis globales? ¿Y qué ejemplos exitosos podría compartir a nivel mundial? Bueno, absolutamente. Bueno, o sea, no puede crecimiento sostenido sin estabilidad. Y para estabilidad también instituciones macro importantes son bancos centrales, una con autonomía, y el otro es política fiscal prudente, ¿no? Que está a cargo del Ministerio de Economía. Si no hay una política fiscal prudente, a la larga realmente va a ser imposible controlar la economía, ¿no? Hay que reconocer incluso parte del deterioro de educación, salud e inseguridad que vemos ha sido problemas fiscales en toda la región, en toda América Latina. Educación, vimos a falta de presupuesto para construir escuelas mientras crecía la población en edad de estudiar, se recortó la jornada escolar. Hay que recordar, yo no le viví eso, pero pongamos, Hugo Neira contaba que estuvo en una gran nube escolar, creo que la Largo Ventina, una gran nube escolar, y el director, creo que el director era Pons Muso, este historiador conocido, que ustedes también no lo conoció, tenía libro de historia que se leían, iba con carro con chofer en la gran nube escolar, ¿no? Y eran sumamente exigentes cuando se crean. Y después hubo un deterioro a partir de los 70, sí ha tenido que ver con la parte fiscal también. En salud hemos visto cómo se ha deteriorado. En seguridad, como no podía subir el sueldo a policías, comienzan las jornadas de 24 horas. O sea, aunque no crean, la falta de recursos fiscales hace que se deteriore muchas veces la calidad de gestión pública también enormemente. Colombia pasó lo mismo, la jornada escolar a la mitad, parte de estudiantes a la mañana, los otros en la tarde. El estudiar 40% menos de horas hace que la educación también sea inferior, digamos antes, ¿no? Y sí tiene problemas, consecuencias bastante graves. Veamos Argentina. Argentina, un país que era tan rico como Australia, Canadá, casi como Estados Unidos. Miren dónde está ahora, ¿no? Casi nos alcanza. Nos está alcanzando, vamos a ver qué pasa. Sí, claro. Y eso es parte de la fuerza de querer tener un país más estable, mejor orientado. Ahí nos han contado que están llamando para pedir algunos consejos. Pero, ¿cuál considera que ha sido el mayor aprendizaje durante su trayectoria al frente del Banco Central en cuanto al manejo de las políticas económicas en tiempos de incertidumbre? Primero, reconocer que hay incertidumbre. Y uno tiene que tomar decisiones con esa incertidumbre. Puedo contarle 3 casos rápidamente. Crisis Lehman, 2008. La sensación en el mundo es que era Gran Depresión en los 30s. Para aquellos de ustedes que hayan leído lo que fue los 30s, es una cosa horrible. Desempleo enorme. Central Park en Nueva York lleno de chozas. Por la gente perdía empleo, no tenía dónde vivir. Vea Cooperville, este pueblo joven, pero miserable, más miserable que los pueblos jóvenes acá que se construían en Central Park en los 30s. Acá he todavía tenido la suerte de conocer a gente que vivió los 30s, gente que era empresario. Un tipo que después fue, bueno, podría mencionar su nombre, no vale la pena mencionar su nombre, pero después se hizo muy rico. Trae un banco, el banco le dice, mira, ya no podemos pagarte, ahora te podemos pagar solo 2/3 partes, perdón, 60%. Viene solo lunes, miércoles y viernes, porque no podemos pagar martes y jueves. Otro le cortaron el sueldo a la mitad. Otro que también ya murió, pero de chico se recordaba que dejaron de darle gelatina. No, pero fue muy grande en todo el mundo, un desempleo enorme, una depresión bastante grande. Perú no salió tan mal, dicho se paso, pero no es el punto. Y hay esa sensación. Coincidió que la reunión anual del Fondo Monetario era las 2 semanas de ocurrió Lehman, y en los pasillos del Fondo Monetario no había los ministros de Economía de todo el mundo, pero andaba con unas caras largas, con la sensación que el mundo se hundía. Realmente que el mundo se hundía. Y un buen economista de Berkeley, Borraken, comenzó a sacar gráficos comparando con los 30. La calle de comercio era más grande, la calle del productor era más grande. Y ahí está la sensación. Felizmente los bancos centrales actuaron y provieron una gran liquidez y la situación salió, pero incluso allí en la reunión de octubre del Fondo Monetario, el mercado monetario de Europa iba a derrumbarse. Y felizmente hubo una reunión urgente que el FED casi nos presionó al Banco Europeo para que tomara decisiones de inyectar liquidez porque el mercado monetario, money market, se está hundiendo. Y después
realmente hemos salido por suerte. Esta acción decide todos los bancos centrales simultáneamente. Y China, creo que hay dos factores. China comienza a crecer, que crecía a tasas de 8 o 9%, el cuarto trimestre de 2008 crece 1.2%, pero mete todo el impulso y el primer trimestre ya de 2009 crecía a tasas altas, de cerca de 6-7%, que ayudó a impulsar el precio común y jalar a todo el mundo. Y lo otro que destabilizó a nosotros fue que Estados Unidos dio unas líneas en que le da dólares a cambio de divisas a Brasil, México, Singapur y Corea. Estabilizó los tipos de cambio. Y con eso comenzamos a crecer. Por esos pocos países del mundo, que el 2009 no cayó el producto, seguimos creciendo, a tasa baja obviamente, pero seguimos creciendo. Chile, Brasil, México, todos ellos, el producto cayó. Pero uno actúa sin saber qué puede pasar, imaginándose el peor escenario. Vamos a COVID. Mira, todo el mundo sabe que una epidemia podía venir, pero cómo viene, de qué forma viene, es imposible de prever. Cuando comienza el COVID, comienzan los confinamientos, uno sabía si el confinamiento dura 1 mes, 2 meses, 6 meses. Si a 6 meses no hay forma de resistirlo, no hay manera. O sea, si la gente no produce bienes, ¿qué va a consumir? Si estamos cerrados sin producir bienes, no hay forma. Ahí nos empobrecemos dramáticamente, no hay manera. Ahora, si dura 1, 2, 3 meses, todavía se puede aliviar con inyectar liquidez, apoyos fiscales. Acá en Perú fue muy malo, bueno, fue muy malo porque hay un sector informal muy grande y no una red de protección social. O sea, en Estados Unidos, Europa pudo hacerse porque quienes iban a estar en problemas podían ser identificados y podía haber transferencias. Acá no podía identificarse bien quiénes podían ser los afectados, quiénes podían haber transferencias. Y con un gran sector informal o incluso pequeñas empresas formales que viven casi el día al día, de lo que viene el día o de repente tienen de lo que viene la semana. Estar encerrado sin ingresos es mortal. Se ayudó a empresas más o menos formales, incluso pequeñas, pero informales. Realmente era muy difícil llegar. Yo proponía que fueran casi transferencias, garantía 100%, pero ¿qué es transferencia prácticamente? El problema es identificar. O sea, le doy a Juana Pérez, pero no sé si Graciela Rodríguez. Es bien difícil. ¿Y cuánto le doy? Como no tiene estados contables, no se sabe cuánto darles. Tampoco es bien difícil. Pero bueno, y el no dar ese apoyo a este sector informal llevó a esta pobreza, este empobrecimiento que hemos tenido. Sobre ingresos formales han seguido creciendo. Ahorita estamos en ingresos formales. Ayer salieron los datos. Estamos 20% encima de 2019, 7 y pico, 8% encima del año pasado. Formales. Informales sí todavía está por debajo. O sea, la gente se comió su capital de trabajo. O sea, tenía un dinero para tener tal cantidad de mercancías. Como no tenía una ayuda, tuve que comerme ese dinero que era para mercancías. Después no tenía cómo contratar a nadie, tenía 1 o 2 trabajadores. No te da como soy yo, comencé una escala muy baja y un empobrecimiento que todavía se nota. Está mejorando, pero todavía se nota, ¿no? Uno no sabe, uno trabaja en una incertidumbre enorme. Lo que uno tiene que tener es la flexibilidad para poder reaccionar, instrumentos para poder reaccionar, etc. Pero no hay forma que podamos saber lo que sabríamos si supiéramos, ¿no? De esa forma, ¿no? Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tiapuy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarnos comer, por favor? Chips de papas nativas, Hechas con historia y con corazón. Tiapuy, las mejores papitas nativas, ahora disponible en tu bodega más cercana. Tiapuy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Y un poco yendo hacia la naturaleza estricta de tener un país con meritocracia y con buena gestión del país, ¿qué papel juega la educación y la formación en construir un futuro basado en el mérito? No, la educación es fundamental. Si uno ve en los países asiáticos está yendo bien, tiene buena educación. Singapur es el país con mejor educación, Japón, Corea. Y los nórdicos, los escandinavos. Nosotros, América Latina en general, está muy mal.
Incluso Argentina, que tiene muy buena educación. Argentina fue uno de los primeros países en el mundo que tuvo educación primaria universal. O sea, antes que la mayor parte de países europeos. Ahora, en la última prueba PISA el año pasado, no sé si salió a fin del año pasado o comienzo de este año, pero Argentina está bajo de Perú en PISA y nosotros no es que estemos bien. Argentina está peor que nosotros, ¿no? No, América Latina se tiró bastante y nos... Ahora es conocimiento. Miren ustedes quiénes son millonarios. Gente que incluso no iba a terminar la universidad. Bill Gates dejó la universidad, solo que era un tipo sumamente inteligente. Es sumamente inteligente. Zuckerberg. Elon Musk, que es el tipo más rico ahora, ¿no? Comienza de lo más pobre con su hermano, pero tiene una ambición de hacer cosas. Y todo es conocimiento. O sea, obviamente poco a poco ha ido levantando dinero. Pues ha comenzado con nada. Todos ellos han comenzado con nada. Eran de clase media, no eran sumamente pobres, pero era una clase media que si al papá le pedían $30,000, probablemente el papá le tenía una cachetada. O sea, realmente se han hecho solo por conocimiento, ¿no? Y uno ve casi todas las empresas que valen más en Estados Unidos ahora son empresas que se han formado con conocimiento, básicamente, ¿no? Y una cosa impresionante, ¿no? Y con ello, mi doctor, ¿qué papel juegan los jóvenes dentro de este contexto? Supuestamente, los mayores aportes a la ciencia, cuando uno es joven, hasta los 30, 35. En ciencia, en arte, hay excepciones, y en literatura sí ha habido creaciones, incluso gente, Fausto de Goethe se escribió cuando era viejo. Hablaba de la Sinfonía de Beethoven, son cuando era bastante viejo. Pero en ciencia sí parece ser realmente que la gente más joven es la que desarrolla estas ideas, ¿no? Entonces, desarrollan antes que se vuelvan viejos, ¿no? Entonces, sí, en gran medida los que tienen que apostar son los jóvenes. Pues necesitan la buena base, y ahí la educación de Perú está fallando, ¿no? O sea, muchos jóvenes que podrían ser brillantes, probablemente más brillantes que los que hemos comentado antes, no se desarrollan porque no han tenido la formación adecuada, ¿no? Los incentivos, etcétera. Sí, justamente todos estos conocimientos, todos estos momentos y espacios que se buscan es para llevar ese conocimiento rico que no está dentro de la universidad y acoplarla con data, con cifra y con conocimiento. Y en su experiencia, ¿qué reformas estructurales serían prioritarias para garantizar un crecimiento económico sostenible en el Perú? Sí, en universidad es importante, pero muchas veces, lo que es en Harvard, uno aprende más de su compañero de clase que de los profesores. Entonces, realmente estar junto a alumnos brillantes hace que uno desarrolle más también su inteligencia, conocimiento, etcétera, ¿no? Y eso es bien importante. No es que los profesores no sean importantes, obviamente los profesores son importantes, pero la interacción con compañeros brillantes lo que hace que uno se pueda desarrollar más. Y eso es bien importante, ¿no? No, de todas maneras, definitivamente la universidad tiene que unirse un poco al criterio de la innovación y la investigación, ¿no? Y que tenga un impacto a la sociedad, ¿no? Para buscar de repente ese desarrollo de gestión país, ¿no? Y sí, claro. Las reformas. Uno es lo que hemos comentado, el medio servicio civil. Tal vez servir haya que refundarlo, que fue lo que un español que conocía bastante servir a ENCADE. No es que sea malo, pero sí creo que ha sido muy ambicioso. Ha querido uniformar todo, probablemente hubiera sido mejor avanzar por institución del sector y después, en todo caso, tratar de informar, ¿no? Sí es bien importante. Incluso acá había antes, se perdió. Hasta los 60 se dio oposiciones para entrar al Ministerio de Economía. Como en España se dieron oposiciones a estos concursos, estos procesos para entrar. Acá también se dan oposiciones en ese momento. Hubo un debido... Y yo tuve parte a fines de los 70. Se quiso cortar el déficit y se quiso recortar la prioridad pública. Está Javier Silva Ruete, y de un beneficio tan generoso para los que realizaban el sector público, que todo el que podía encontrar un trabajo se fue. Y quedaron o gente no muy buena, o gente mayor que ya no podía, o gente a verse a riesgo, gente buena también que pueden hacer porque no quería arriesgarse a buscar un trabajo.
Por lo cierto es que gran parte de la mejor gente de la administración pública se fue. Si te ofrecen 40 sueldos y puedes irte a trabajar en el sector privado, mucha gente tomó los 40 sueldos y se fue a trabajar en el sector privado, ¿no? Creo que ahí marcó un heterodoxo y no hemos podido superarlo. Hemos venido, en algunas instituciones se ha conseguido algo, o a nivel del Estado en general creo que no. ¿Cómo pueden los jóvenes de sus áreas de estudio o primeros empleos contribuir al fortalecimiento de las instituciones económicas dentro de nuestro país? Bueno, haciendo bien las cosas, porque están diferentes empleos, ¿no? Yo creo que hacer bien y pensar cómo mejorar la institución donde esté, ¿no? He visto que a veces se maltrata a los jóvenes. Hice que llama la atención a alguien a un muchacho brillante que renunció al banco. Parece que una vez sugirió una idea y la jefa le dijo: te pagamos para el traje, no para que piense. Oye, no, dirías que piensen y mañana aporte, no todo lo contrario. Que haga sugerencias, que se involucre más el trabajo y piense que ellos también pueden aportar, ¿no? ¿Qué cambios estructurales considera necesarios para que la economía peruana pueda soportar crisis globales futuras y que pueda ser más resilientes? Creo que han sido bastante resilientes. O sea, haber soportado este confinamiento del COVID fue mayor que otros, ha sido bastante fuerte. Esta salida de capital de 2021 no es broma. O sea, fueron 21 mil millones casi de dólares, fue casi 10% del producto, que en otro país hubiera hecho que la economía tambalee completamente, ¿no? Acá lo resistimos. Una devaluación no tan fuerte se pudo mantener. Esas pruebas de estrés, yo creo que muchos países no van a poder resistirlas. Miren, Argentina. Macri, que iba para la reelección de 2019, pierde elección frente a Alberto Fernández, el anterior presidente de Argentina. Pierde las primarias, ni siquiera elección, las primarias, que ya da indicación que iba a perder las elecciones. Un domingo, el lunes, tuve que poner corralito, o sea, poner control de cambios en Argentina, no podía sacar más de $200 de su cuenta, etcétera, porque no podía resistir una corrida bancaria, ¿no? En absoluto. No sé, sí, hemos sido bastante resilientes. Ahora, ¿cómo ser más resilientes? Exacto. Tener reservas, tener flexibilidad de instrumentos, y la parte fiscal es importante. Si tenemos un déficit fiscal sumamente alto por mucho tiempo, vamos a perder la capacidad de poder reaccionar fiscalmente. Miramos un país, y no lo digo yo, lo dicen casi todos los bancos de inversión, Colombia. Hace un déficit fiscal tan alto que ya no puede tener política anticíclica. La política anticíclica es que cuando la economía se hunda no puede gastar el gobierno, ya no tiene margen para gastar, porque están los déficits muy altos. Entonces también tener la flexibilidad fiscal se vuelve sumamente importante, ¿no? Mira Argentina ahora, o Perú en 90, nadie le prestaba. O sea, no puedes ni siquiera incurrir en déficit, nadie te presta, nadie. No quiere saber nada contigo. Va a mejorar la situación final, nosotros tenemos acceso a crédito, Argentina va a tenerlo. Pues inicialmente no hay forma, nadie te quiere prestar. Por eso el único recurso era el Banco Central, nadie te quiere prestar. Y el Banco Central causa inflaciones peor a la larga, ¿no? Pero entonces, tener la flexibilidad fiscal, más que fiscal, es sumamente importante también, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y ha sido un pilar para que nuestro país no haya sucumbido las diferentes cambios y virajes que ha podido tener dentro de su gestión. De repente algunos datos adicionales que seguramente van a ser importantes mencionar, pero quería ver si estamos alineados con esto. Algunos datos adicionales del doctor Velarde, que le encanta caminar por la playa, encuentra en el sonido de las olas su forma de relajarse después de decisiones críticas. Hincha apasionado del fútbol peruano. Aunque no lo parece, sigue de cerca los partidos de la selección. Es un excelente narrador de anécdotas económicas. Soy testigo, lo disfruté una vez en el directorio del Banco Central. Sus clases siempre están llenas de historias sorprendentes sobre crisis económicas globales. De esta puedo dar mucha fe y grandiosa. Y creador de recetas únicas de postres. Se dice que sus amigos disfrutan de un flan especial que prepara personalmente. ¿Es verdad? ¿O asesino a todo mi comité? No es tan cierto. Va por ahí. Pero ya no va a poner. Pasamos al último bloque importante para mencionar, y va más directo al concepto y a la formación de este programa.
en la que necesitamos que se deje de ser espectador y que sean más actores ahora los jóvenes frente a este nuevo cambio. Pero para ello les cuento una anécdota interesante por la cual invitamos y convocamos al doctor Velarde un día como hoy. Bueno, hice un pequeño escrito que quisiera mencionarlo. Usted siempre ha sido una fuente de inspiración para los jóvenes universitarios. Recuerdo claramente cuando, siendo estudiante de esta facultad, que hoy nos acompaña en este primer episodio, la cual usted asistió al primer encuentro de líderes empresariales que fundé, le comenté que a pesar de contar con la mayoría estudiantil, nuestra voz representaba apenas un tercio, una tercera parte de decisión. Usted, con sabiduría y confianza, me dijo: abre las alas y las puertas. Ese consejo marcó un antes y un después en mi vida y en la vida de casi 30 directivos del KN. Decidí postular a concursos nacionales e internacionales con el proyecto KN, que hoy se ha convertido en la cantera de miles de jóvenes exitosos y emprendedores. Sin dudarlo, apenas una semana después de conocernos, gracias a un expresidente de la República, nos otorgó una carta de respaldo que va a salir en breve en pantalla, y nos motivó a seguir adelante con nuestra gesta en San Marcos. Esta iniciativa se ha consolidado como una sólida institución con 10 años de trayectoria, más de 500.000 afiliados y presencia en todo el país. KN ha democratizado la educación ejecutiva, generando conocimiento y aportes empresariales a través de sus estudios económicos, y puesto en escena el valor de la academia como pilar fundamental para el desarrollo del Perú. Años atrás, cuando era estudiante acá y el doctor Velarde accedió a venir, era totalmente inaccesible tener un foro como los de Encuentro de Líderes Empresariales. 10.000 soles, 7.000 dólares, no estaba democratizado. Y el doctor Velarde nos dio respaldo. Nos conocimos 1 o 2 veces. Inmediatamente nos dio ese gesto. ¿Qué consejo, qué mensaje quisiera brindar en el 10º aniversario de KN? ¿Y cuál es su visión para los próximos 50 años de esta humilde organización del cual usted nos dio la patadita de crecimiento y desarrollo, mi estimado doctor Julio Velarde? O sea, de los siguientes 50 años que apuntamos para construir un futuro mejor dentro del país. Bueno, tengo que felicitarles, ¿no?, por los 10 años. Creo que en el país se construyen pocas sociedades civiles. Uno en otros países, como en Estados Unidos, una ciudad puede ver los amigos de los pájaros, los que defienden a los gatos, o sea, se crean cientos de instituciones realmente que la gente participa cívicamente mucho más. Acá participamos poco en instituciones, ¿no? Partidos mismos que acá son sumamente débiles, casi inexistentes para todos los efectos. Y si hay poca participación ciudadana, ¿no? Y en realidad, si no participan, realmente van a tener los resultados no tan buenos, ¿no? Vamos a poner de esa forma. Muchas gracias, doctor. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que aspiran a liderar desde instituciones o espacios estratégicos? Prepárense y lideren, no hay más, ¿no? Los próximos años van a ser desafiantes y sí creo que hay que involucrarse algo más realmente. Si queremos un país mejor, hay que involucrarse en varios aspectos, ¿no? Desde el sector público hasta el sector privado también, ¿no? ¿Qué reformas económicas se deberían desarrollar para impulsar un mayor crecimiento y tener una economía en el que los jóvenes podamos desarrollar mejor nuestros potenciales? Bueno, mencionó el servicio civil, simplificación, regulación de un montón de trámites. Todavía tenemos realmente un exceso de permisos y burocracia que trae un poco la lesión de inversión. Asegurarnos que la seguridad de las inversiones se mantenga. Y bueno, ahí me refiero al mercado de capitales, mercado laboral, etcétera. Pero lo otro es educación, lo comentábamos, ¿no? Cuando uno habla con empresas, no solo en Perú, sino en diferentes partes, se quejan de la falta de mano de obra calificada. Y ahí es un problema, ¿no? ¿Qué lecciones de su gestión cree que los jóvenes pueden aplicar para liderar con éxito en un contexto de desafíos económicos globales? Una cosa, tener la preparación básica, tener la flexibilidad para reaccionar. Es bien importante ser flexibles. Flexibles en el sentido realmente que tengan la capacidad para reaccionar ante eventos inesperados. Y es sumamente importante.
porque sorpresas van a haber, realmente situaciones nuevas van a haber y tienen que tener la capacidad de reaccionar siempre, ¿no? De la forma adecuada. Somos un país netamente emprendedor. Toda nuestra gira a nivel nacional nos lleva a que casi el 40% de los jóvenes desea emprender. ¿Qué políticas podría implementarse para mejorar la inclusión financiera en el Perú, particularmente entre los jóvenes y emprendedores? Bueno, nosotros estamos en un sistema de pagos que si se desarrolla bien, vamos a tener que puede permitir el open banking. O sea, en la billetera digital usted va a tener sus transacciones, sus gastos, sus ingresos. Esa información puede ser un sumo importante para prestar, que puede ser fintech después, etc. No es tan fácil. Gran parte de las fintech en el mundo que se ha dado para prestar no les ha ido tan bien. Son pocas las que le ha ido bien. Pero realmente con mejor información. O sea, ¿por qué cobra mucho un banco? ¿Por qué le cobra nada a Bacus y le cobra mucho a Jorge Loyola, para decir cualquier nombre? Porque no sabe el riesgo que es Jorge Loyola. No sabe si Jorge Loyola da para o no. No tiene una información financiera de Jorge Loyola. Cuanto más información tenga, va a hacer un mejor análisis de riesgo y probablemente se traduzca una tasa más baja. Y para eso realmente es importante lo que se llama Open Banking. Que obviamente el cliente tiene que autorizar el uso de sus datos y el banco que está teniendo esos datos está obligado a transferir esa información a cualquier otro. A la larga eso puede ayudar a que más gente esté incluida. Lo que comentábamos antes, en la pandemia, en 2020, no había forma de identificar ni saber cuánto prestar, pues no sabía cuánto ingresaba, cuánto gastaba, etc. ¿Con cuánto le financio para su actividad si no sé cuánto vende su actividad? Se ve bien complicado. Aquí eso facilita bastante y creo que puede ser importante para aumentar un poco el acceso potencial al crédito, ¿no? No es fácil. Estuve hace tiempo, tuve que renunciar por entrar al director del Banco 90, pero una microfinanciera que la presidenta de directorio no cobraba, Susana Pinilla, no cobraba sueldo, era presidenta de directorio, nos sorprendió cuando no cobraba sueldo. Mandamos para micro, creo, 2 personas, porque muchas veces si mandaba solo una, había mucho engaño, mucho fraude, mandábamos 2, y tenía que conversar si está en un mercado, con los que venía al costado, a veces ver la familia, y eso es bastante costoso para créditos pequeños. O sea, recoger la información de lo costoso muchas veces, ¿no? Pero bueno, ahí me quedo. Y para terminar, ¿por qué los jóvenes deben involucrarse en la gestión de nuestro país? Porque van a vivir acá, si quieren vivir en un país. Definitivamente. Si quieren un país mejor, tienen que participar a la larga. Definitivamente, y eso es algo por el cual existe este programa. Si lo dice usted, estoy seguro que va a inspirar a miles de jóvenes, millones de jóvenes, estoy seguro, a través de todas las vistas, porque es poco extraño. Las decisiones dentro del país se están tomando con mucha indiferencia de los jóvenes. No participan dentro de la gestión, ni quieren opinar, quieren irse, quieren desplegarse y no asumir esa responsabilidad. Nosotros tenemos ese rol a través de este nuevo programa y estoy seguro que con usted, con este nuevo espaldarazo, vamos a hacer que nuestro país cambie en este 2025 y en este 2026. Fue el doctor Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva. Le agradezco, mi estimado doctor, por esta charla magistral. Y el público es suyo y, por favor, unas palabras finales para nuestro público. Simplemente agradecer la invitación. Es un placer estar con ustedes, conocerles. Y les deseo lo mejor y espero que a partir de 2026 esperemos que tenemos la chance de tener un país mejor, ¿no? Espero morirme teniendo gobiernos buenos. No, todavía no, pero bueno. No digas eso, por favor, que mañana no vamos para... Un fuerte aplauso para el doctor Julio Velarde, muchas gracias. Muchas gracias.